Hace unos minutos, alguna hora más o menos, hice una publicación que la titulé "Esto confirma que Dios me guía". Y no porque dude yo que Dios me está guiando, sino porque me he dado cuenta que el Señor siempre ha reservado a un pequeño remanente, a una pequeña manada, a, a un número a comparación de la población mundial, pues mínimo. Así que, y eso me hace feliz, llena mi corazón de gozo, pero también de una gran responsabilidad, porque cuando Dios llega a la vida de sus hijos, también nos hace responsables de decir esa verdad al mundo entero, para que haya más personas que puedan conocer a Dios y por ende ser salvos. Vamos a mirar Primera de Reyes 19:18 y vamos a entender lo que les quiero decir. Y yo haré, aquí dice el Señor, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, o sea, ante la idolatría, ante Satanás, ante la mentira, y cuyas bocas no lo besaron. Entonces, Dios siempre se reserva un remanente. Y yo soy feliz porque pertenezco a ese remanente. ¿Ok? Y no estoy hablando de los adventistas del séptimo día como institución, sino como elegidos por Dios para la salvación. Porque dentro de la iglesia adventista del séptimo día se encuentra el remanente que será salvo. Eso lo dice Apocalipsis 12, déjenme corroborar. No recuerdo dónde los dice en Apocalipsis, pero no recuerdo exactamente dónde. 12, aquí 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira, Satanás, contra la mujer es la iglesia, y está hablando de la iglesia adventista del séptimo día, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, no contra la iglesia adventista del séptimo día, sino contra el resto, los que quedan, los que tienen la fe de Jesús, los que creen, los que son guiados por el Espíritu de Dios, que están dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Dice que el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, la fe de Jesús. Y vamos a hablar exactamente de eso. ¿Qué es la fe de Jesús? En algunos videos he mencionado esto, pero hoy hablo exactamente de este tema porque es la lección del día de hoy, jueves 21 de mayo, en nuestra escuela sabática. Y agradezco al Señor que aún quedan 7,000 rodillas que no se doblan ante Satanás, ante la mentira. Y una de esas rodillas, o de esas rodillas, son las personas que escribieron en la escuela sabática, en especial hablando del día de hoy, jueves 21 de mayo. Y vamos a leer para entender lo que les quiero decir. Dicen, se titula La fe de Jesús. Mientras el fin de este mundo se acerca, parte del mensaje de los 3 ángeles que se encuentran en Apocalipsis 14. Vayan y lean, pidan la sabiduría al Señor y el Señor les guiará si ustedes en realidad quieren obedecerle. Porque se trata de creer y obedecer, no solamente de creer y ya, no, es creer y obedecer. Dice, mientras el fin de este mundo se acerca, parte del mensaje de los 3 ángeles dice que el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Vamos a leerlo para corroborarlo. Apocalipsis 14 empieza en el 6 y termina en el 12. Y el final, el 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, ¿qué es la fe de Jesús? Lee Apocalipsis 14:12. Ya lo leímos, es el versículo que acabamos de leer. Dice, ¿qué significa la fe de Jesús? Mi respuesta fue, Jesucristo tuvo una fe ciega al poder de su Padre. O sea, Cristo entregó su vida completa, su mente, su ser a Dios Padre. Por eso Dios lo mantuvo santo y Él no pecó. Esa es mi respuesta. Es por eso que no pecó, estaba tan conectado, recibiendo la savia, o sea, la sabiduría del Señor, su Espíritu, dice, del Altísimo. Es por eso que Cristo no pecó. Esa es mi respuesta a la pregunta, ¿qué significa la fe de Jesús? Si estudias como han entendido los adventistas del séptimo día la justificación por la fe, esa palabra me encanta, porque cuando tú conoces qué significa la justificación por la fe, entiendes el plan de salvación. Verás que en la década de 1890, fíjense lo triste y cómo la iglesia adventista ha sido descuidada porque han entrado
jesuitas, han entrado personas que no están siendo guiadas por Dios y están confundiendo a la gente, y desgraciadamente pues la iglesia adventista ha caído en apostasía. La gran mayoría, aún quedan esos 7,000 que no han doblado la rodilla a Baal, pero han caído en apostasía, y la palabra del Señor lo dice muy claro también. Si conocemos el Viejo Testamento, si conocemos la vida del Israel literal, entenderemos lo que está pasando con el Israel espiritual, que somos los hijos de Dios. El remanente y todo lo que se añadirán ahí. Dice, si estudias como han entendido los adventistas del séptimo día la justificación por la fe, verás que en la década de 1890 se consolidó en la iglesia una comprensión de la fe de Jesús. Hasta ahí se entendía, en 1890 se entendía qué significaba la justificación por la fe. Dice, y de los mensajes de los 3 ángeles. Hasta entonces la iglesia había puesto mucho énfasis en la ley y necesitaba más énfasis en el evangelio. O sea, nos enfocamos en los 10 mandamientos sin entender claramente que el evangelio es la justificación por la fe. Es el entendimiento de toda la Biblia, no enfocarnos en un solo punto. Yo cuando hago siempre énfasis en los 10 mandamientos es porque es parte de la palabra del Señor y porque es el todo del hombre, dice Eclesiastés 12:13. O sea, si obedecemos la ley de Dios por medio del Espíritu de Dios, entenderemos toda la palabra de Dios, por ende, la justificación por la fe. Dicen, los mandamientos de Dios han sido proclamados. Eso sí, y yo desde que conozco al Señor, siempre he exaltado la ley de Dios, porque Dios me ha hecho saber que su ley es la ley de la libertad, por la cual seremos juzgados y salvos. Entonces dice aquí, pero la justicia de Jesús, o sea, la justificación por la fe, el entender qué significa la fe de Jesús, dándole igual importancia, no ha sido presentada por los adventistas del séptimo día. Por eso es que hoy hay tanto apóstata en la iglesia adventista, porque no se les ha dicho qué significa la justificación por la fe. Solamente estamos enfocados en el sábado, en la ley de Dios, y está perfecto. Pero si no va de la mano con hacernos saber o dar a conocer la justificación por la fe, pues entonces estamos perdidos. Es como la gracia y las obras. Muchos dicen que somos salvos por gracia, sin las obras, y eso es falso. También la gracia y las obras van de la mano. Así que es importante conocer qué significa la justificación por la fe. ¿Y qué quiere decir eso? Creer que Jesucristo puso su vida completa a Dios Padre, confió en Él, estuvo conectado 100% literalmente hasta el día de su muerte con Dios Padre. Por eso es que Él fue resucitado, porque Él nunca pecó, y un ser humano que le entrega la vida al Señor dejará de pecar eventualmente, para que al final, cuando Cristo venga, sea salvo. Si no santificamos nuestra vida, si no permitimos o si no creemos en la fe que tuvo Cristo para ser glorificado, tampoco nosotros lo seremos. Así que es importante entender y comprender claramente qué significa la justificación por la fe. Dice, dándole igual importancia, dice, no ha sido presentada por los adventistas del séptimo día. O sea, se dejó de hablar de la justificación por la fe, haciendo que la ley y el evangelio vayan de la mano. Es igual que la gracia y las obras. Entonces dice, aunque Hebreos 11 enumera una serie de hombres piadosos que tuvieron una fe firme y sólida, nadie ha tenido una fe comparable a la de Jesús. Exacto. Cristo es perfecto, fue perfecto siempre que estuvo aquí en la tierra, y Él fue 100% hombre. Él no usó su divinidad, porque también es Dios. No usó su divinidad para poder lograr la santificación, la perfección, para que Dios Padre lo glorificara, o sea, lo llevara al cielo, lo resucitara. Si Cristo hubiera pecado, Él no hubiera podido ser glorificado, o sea, resucitado para ir al cielo. Lee Mateo 26:36, aquí nos indica. Vamos a mirar qué dice Mateo 26:36 al 42. Yo me alegro de saber que Dios tiene hijos en todas partes del mundo y en todas las denominaciones que están siendo llamados ya. Yo creo firmemente que están siendo llamados ya, y creo que cuando entró la pandemia en el 2020, yo creo, firmemente lo creo, porque yo soy parte de ese remanente que Dios estuvo llamando en el 2020 y hasta la fecha, y hasta que venga Cristo Jesús. Creo firmemente que en el 2020
fuimos llamados muchos hijos de Dios, muchos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me ha ido dando sabiduría para entenderlo y para poder mirar testimonios de personas que fueron llamadas en el 2020. Y así han estado siendo llamadas, como les digo, hasta el final, hasta que Cristo venga. Mateo 26:36. Veamos lo que dice Mateo 26:36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Dijo Jesucristo. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Por qué estaba angustiado Cristo Jesús? Porque ya iba a morir, ya iba a ser crucificado y su humanidad sufría la angustia de saber de qué muerte iba a morir. Pero por eso es que estaba concentrado en la oración con su Padre para que Dios pudiera mantenerlo firme y fuerte hasta el final, para que pudiera vencer la muerte. Y así lo hizo. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Cuando dice mi alma está diciendo mi ser, mi persona. Está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Aquí Jesucristo nos está invitando a velar con Él. ¿Qué es velar? Orar, entregar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser completo y estar firmes de pie, siempre con la ayuda del Espíritu Santo hasta el final. Y aquí Jesucristo estaba invitando a Pedro y hoy lo hace con nosotros, pero aquí estaba hablándole a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Y dice, y yendo un poco, quedaos aquí y velad conmigo, dice Cristo Jesús. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Aquí Jesucristo estaba angustiado, sufriendo, porque sabía cómo iba a morir. Pero le dice al Señor, a su Padre, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dame la fuerza, dame tu espíritu, dame tu poder para poder soportar hasta el final. Y le pide al Señor, hágase su voluntad, o sea, a Dios Padre. Dice, y es eso lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros debemos decir al Señor, hágase su voluntad y no la nuestra. Por eso el Padre nuestro dice así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, o sea, apartado sea tu nombre. ¿Apartado de dónde? Apartado del mal, de Satanás, del pecado. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Cristo Jesús ya vino una vez, ese es el reino, Cristo Jesús, y vendrá de nuevo por segunda vez. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces los hijos de Dios estamos pidiendo que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, porque la nuestra es nada, es basura, es nada, porque somos humanos, somos polvo, somos pecadores, pero tenemos una tendencia a pecar, pero podemos dejar de pecar con el poder del Señor. Entonces dice aquí, yendo un poco más adelante, se postró ante su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo. De nuevo estaban dormidos. Eso quiere decir la fragilidad de la humanidad. Necesitamos a Dios para mantenernos despiertos espiritualmente. Dice, vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Fíjense qué triste. Necesitamos mantenernos alertas 24/7. Estamos dormidos y aún estando dormidos, Dios nos acompaña y nos hace fuertes aún descansando, aún dormidos. Está ahí el ángel de Jehová acampando alrededor de sus hijos. Dicen, velad y orad. Aquí dice el Señor, velad y orad. O sea, a estar alertas. Busquen siempre la presencia de Dios Padre. Búsquenme, dice Jesucristo. Estén alertas 24/7. Velad y orad para que no te entréis en tentación. O sea, para que el diablo no pueda tentarnos. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como humanos somos frágiles y podemos caer una y otra vez, pero si le permitimos a Dios, a su espíritu, que obre en nosotros, entonces dice que Él nos hará vencer. Dice que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto a ayudarnos, dice. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Así que es la voluntad de Dios la que se ha de hacer sobre nuestras vidas. Todo aquel que quiera seguir a Cristo y tener la fe de Cristo Jesús tiene que rendir su voluntad, su vida entera ante Dios. Y entonces Dios nos hará vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo, el contexto de ese versículo es la Biblia completa.
no exactamente unos versículos detrás, antes de ese versículo, sino la Biblia completa, porque todo lo podemos en Cristo. Su poder nos hace vencer al pecado y venceremos la muerte como Cristo la venció también cuando seamos glorificados, resucitados. Dice, ¿qué nos dice acerca de la fe de Jesús en este momento crucial? Mi respuesta fue, era de vital importancia la conexión, o sea, la oración con su Padre para poder hacer su voluntad, la voluntad del Padre, y no la de Él, o sea, la de Cristo. Dice, tener la fe de Jesús significa no solo ser obedientes a Él y a su palabra, a toda la Biblia, no lo que nos conviene, lo que nos gusta, lo que me favorece, lo que no. La Biblia completa favorece al ser humano si en verdad quiere ser salvo. Dicen, sino Dios, tener la fe de Jesús significa no solo ser obediente a Él, sino también a su palabra, a semejanza de la fe que Él tenía en Dios, Cristo Jesús, sino también tener una experiencia diaria y vital con Jesús, diaria y vital. Vital viene de la palabra vida, y Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que si tienes que estar conectado como el pámpano a la vid, como una rama a un árbol. Si esa rama no está conectada, literalmente pegada, siempre, porque si tú quieres la rama, esa rama se va a empezar a secar. Entonces, si la rama está conectada al árbol, al tronco, se mantendrá viva, verde. Así nosotros tenemos que estar conectados con Cristo Jesús por medio de la oración para poder ser salvos, estar vivos. Y vital con Jesús es entender y actuar en consecuencia, o sea, no solamente debemos de creer, sino obedecer, llevar a cabo la palabra del Señor. Y eso es con el Espíritu de Dios, porque nosotros no podemos hacer nada sin Él, dijo Cristo Jesús también. Dice, y actuar en consecuencia, que solo si Jesús es el centro de nuestra vida diaria, continuamente, 24/7, podemos tener una relación salvadora con Dios, a menos de que le permitamos al Señor que obre en nosotros por medio de su Espíritu, es que podremos ser salvos. Dice, tener la fe de Jesús significa que Él y su fe habita en nosotros, pues Él es el verdadero fundamento de nuestra fe. Vamos a leer, hoy no los apunté aquí, los tenía preparados, pero no los apunté. Bueno, dice aquí que Gálatas 2:20, ya me acordé, y me lo tengo que grabar. Gracias a Dios me está enseñando a que su palabra quede en mi mente, y ahorita me lo trajo a la mente. Ahí está el Espíritu Santo ayudando a quien quiere obedecer. Gálatas 2:20 nos dice, ¿dónde está Gálatas? ¿Dónde está Gálatas? Gálatas 2:20. Paciencia, aquí está. Gálatas 2:20, fíjense lo que dice. Con Cristo, eso lo dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él ya entendió, ya conoce a Dios, le ha dado Dios su espíritu, y dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que debe de pasar con uno que se dice cristiano. Ser cristiano no es decir, yo creo en Jesús y voy a ser salvo. Ya me bauticé y yo estoy listo para ir al cielo. Eso es satánico. Cristo debe de vivir en nosotros, literalmente, debe de vivir en nuestra mente. Por eso aquí dicen, tener la fe de Jesús significa que Él y su fe, o sea, la fe que tuvo Cristo para ser resucitado y glorificado, habita en nosotros, pues Él es el verdadero fundamento de nuestra fe. Esto es lo que significa Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que debe de pasar con un cristiano. Dice, nuestra fe puede a veces ser endeble, pero Jesús es digno. Apocalipsis 5:9 dice que nuestra fe como humano puede caer, pero Dios está ahí para levantarnos. Y eso no quiere decir que siempre tenga que pasar así, porque muchos dicen, pequé y perdón Señor, vuelvo a pecar y perdón Señor, peco otra vez y otra vez pido perdón. Eso no es así. Debe de ir dejando uno de pecar hasta que sea completo el proceso, dejar de pecar. Y eso es cuando el Espíritu de Dios ya vive 100% en el ser humano, en el que se dice cristiano. Dice, y podemos reflejar su fe en nuestra propia experiencia, además de que nos sea acreditada por el don de su gracia concedida a todos los que creen.
Creer es obedecer. Obedecer es temer. Temer es creer y obedecer. Así que te invito a que conozcan al Señor. Conoce qué significa la fe de Cristo Jesús. Esa nos hará poderosos para vencer el pecado y la muerte cuando seamos resucitados por Dios. Dice, ¿cuánto deseas? Aquí hay una pregunta. ¿Cuánto deseas la fe de Jesús? Mi respuesta fue 100%. Señor, haz lo posible en mí. Dice, pídela humildemente a Dios y haz de Hebreos 11, donde están los héroes de la fe. 11 dice, aquí dice 11:6, donde dicen que sin fe es imposible agradar al Señor. Si tú no tienes fe es porque no conoces al Señor. Si tú no tienes fe o tú dices decir que crees en Jesús, pero no avanza tu vida espiritual, entonces es falso que creas en Él porque no hay fe en ti. Y la fe también es un don del Espíritu de Dios. Dicen, dice, y haz de Hebreos 11:6 tu oración personal, diciendo, Señor, sin fe es imposible agradarte. Vengo a ti y creo que tú me recompensarás si te busco diligentemente. ¿Qué significa diligentemente? Continuamente. Cada segundo, cada minuto, todo el día, cada día, todo el mes, todo el año, toda la vida, hasta que muramos. Así lo hago ahora. Aquí dice al final. Amén, puse yo. Porque creo firmemente que el Señor, a quien quiere de verdad amarle, obedecerle y hacer su voluntad, Él le entrega su espíritu. Y yo estoy 100% segura que el Espíritu de Dios mora en mí y está haciendo su trabajo, porque Él también dice que Él terminará la obra en quien la empezó, y en mí la empezó en el 2020 cuando fui llamada. De hecho me ha llamado toda la vida, pero yo no entendía, pero en el 2020 cuando Él llegó literalmente a mi vida, en el 2021 para ser más exactos, porque ahora en el 29 de este mes cumplo 5 años de bautizada. Entonces vamos a leer por último Lucas 12:32. Y Dios le da el Espíritu a quien en verdad quiere obedecer, agradar al Señor, buscar la salvación y por ende estar preparados para cuando Cristo venga. Lucas 12:32. Lucas 12:32. Dice, no temáis, estas son palabras de Cristo Jesús, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre, o sea, Dios Padre Todopoderoso, el Altísimo, a quien nadie ha podido mirar, porque el que lo mire, pues puede morir. No, muere literalmente. Dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Así que a esa manada pequeña, a ese remanente del remanente, a ese remanente llamado, que ya está siendo llamado y que ya está a punto de concluir esta profecía, a ese remanente, a Dios Padre, dice Jesucristo, le ha placido darnos el reino, o sea, darnos a Cristo Jesús para nuestra salvación, pero también literalmente, materialmente, el reino, o sea, el cielo por 1000 años y después esta tierra renovada y hecha perfecta, más bella aún que al principio, moraremos todos aquellos que tenemos la fe de Jesús. Entonces, quería hablarles sobre esto y confirmar, y no es que lo haya dudado, pero me encanta saber que Dios tiene 7000 rodillas que aún no se han doblado ante Baal, ante la mentira, ante la apostasía, ante Satanás. Así que me llené de gozo cuando estaba leyendo esta lección del día de hoy, jueves 21 de mayo, y cómo Dios nos ilumina con su poder, con su Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y que mi Señor les dé esa fe que tuvo Cristo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra como 100% hombre, y que ustedes le permitan que así lo haga, porque Él respeta el libre albedrío, Él es caballero, y si tú no quieres amarle para obedecerle y ser salvo, Él te dejará en paz y pagará las consecuencias de haberlo rechazado. Que mi Señor los bendiga.